Lecturas del tercer domingo del tiempo ordinario, 21 de enero de 2024. Dios nos invita a creer en su palabra. Jesús nos invita a convertirnos y creer en el Evangelio. Catholic Back. Reflexión y fe. Una puerta a la esperanza. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio. De la profecía de Jonás, capítulo 3, versículos 1 al 5, versículo 10. El Señor dirigió la palabra a Jonás. Ponte en marcha y ve a la gran ciudad de Nínive. Allí les anunciarás el mensaje que yo te comunicaré. Jonás se puso en marcha hacia Nínive, siguiendo la orden del Señor. Nínive era una ciudad inmensa. Hacía falta 3 días para recorrerla. Jonás empezó a recorrer la ciudad el primer día proclamando: dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Los ninivitas creyeron en Dios, proclamaron un ayuno y se vistieron con rudo sayal, desde el más importante al menor. Vio Dios su comportamiento, cómo habían abandonado el mal camino, y se arrepintió de la desgracia que había determinado enviarles, así que no la ejecutó. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 24. Señor, enséñame tus caminos. Señor, enséñame tus caminos. Instrúyeme en tus sendas. Haz que camine con lealtad. Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador. Recuerda, Señor, que tu ternura y tu misericordia son eternas. Acuérdate de mí con misericordia, por tu bondad, Señor. El Señor es bueno y es recto, y enseña el camino a los pecadores. Hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. Señor, enséñame tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos 29 al 31. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no lloraran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no poseyeran, los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él, porque la representación de este mundo se termina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 14 al 20. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después que Juan fue entregado, Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. Decía: se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo:
venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Reflexión tomada de la página web Dominicos. Todos pueden convertirse. La liturgia de hoy nos ofrece como primera lectura un texto del libro de Jonás, el profeta que debía ir a Nínive de los asirios, prototipo del pueblo opresor, para predicar la conversión. Este libro, que ha recibido muchas interpretaciones, probablemente vio la luz en los tiempos post-exílicos de Esdras y Nehemías, cuando aparece una política religiosa de xenofobia. El que se elija Nínive, la capital del imperio asirio, es un dato muy curioso, ya que es el símbolo del imperio que destruye Israel, el reino del norte, con Sennacherib. Por lo mismo, cuando se escribe este libro, no existía ya el imperio asirio. El autor, pues, hace una ficción con objeto de exponer ideas teológicas. El profeta se dirige a los opresores de todos los tiempos para llamarlos a la conversión. No se trata todavía de una conciencia misionera de universalismo, sino que se empeña en poner de manifiesto que Dios está abierto a todos, incluso a los opresores. Esta es una afirmación dura, pero nos muestra que para Dios nada hay imposible. Desde luego, el mensaje también es para el pueblo de Israel, o para todos los que, desde la seguridad de su religión, piensan que Dios debe castigar como castigamos nosotros. Israel también debe convertirse a un Dios que es capaz de perdonar a los enemigos de su pueblo. Este es el mensaje del texto de hoy, la conversión como un cambio de mentalidad radical. Este mundo pasará. La segunda lectura es un texto en el que se refleja la tensión escatológica del cristianismo primitivo y de Pablo muy concretamente. Es un texto que está en el famoso capítulo 7, que es una respuesta de Pablo a los que le han preguntado sobre el matrimonio y la virginidad. Se necesitarían más presiones y matices sobre la cuestión literaria de este capítulo 7, e incluso no sabemos quiénes son los que piensan que es bueno no casarse, ni tener relaciones con mujer. Se ha hablado de una corriente gnóstica llevada hasta el extremo en algún grupo de la comunidad de Corinto, como desprecio del cuerpo y de lo humano. Esta es una vezzetta cuestión que no se resuelve fácilmente. Lo que Pablo propugna es que los cristianos casados deben vivir como tales, y los que han elegido la virginidad que sean consecuentes. Cada uno debe vivir según su elección, y ninguna vida es más perfecta que la otra, porque el referente es Dios y cada uno tiene que vivir su experiencia cristiana con sentido, en armonía y en libertad. El texto de la lectura de hoy pretende hacer ver a su comunidad que las preocupaciones de este mundo muy frecuentemente nos hacen olvidar otra dimensión muy importante de la vida, porque todos, casados o no, tenemos que vivir un mundo de armonía, de espiritualidad, de esperanza. La vida cristiana tiene en su entraña una tensión escatológica que hay que saber vivir entre el ya
y Él todavía no. La experimentan unos y otros porque este mundo tira de nosotros y a veces nos atrapa. Este texto, hoy, podemos entenderlo muy bien acostumbrados como estamos a vivir a las tensiones de nuestra época. Ya no existe preocupación por el final del mundo, pero vivir radicalizados en las prisas, el consumismo, la productividad, anula el equilibrio humano, la necesidad de la sabiduría interior y la felicidad verdadera. Convertirse es creer en el Evangelio. El Evangelio de hoy, de Marcos, tiene dos partes. La primera, los versículos 14 al 15. Un sumario o síntesis, centrada en lo que es el programa de Jesús cuando vino a Galilea, el Evangelio de Dios. Jesús viene a proclamar buenas noticias. Eso significa Evangelio, de parte de Dios. Ello supone, pues, el anuncio de un tiempo nuevo y la llegada del reino de Dios. El segundo elemento determina el primero. El tiempo es nuevo porque el reino de Dios ha comenzado. El tiempo es nuevo porque la soberanía de Dios sobre las miserias del hombre ha de ponerse de manifiesto. Este es el empeño fundamental de Jesús, hacer posible que ese reino, que no es un territorio ni un poder violento material, llegue a los hombres. Dios se compromete profundamente por medio de Jesús en hacer posible ese reino de liberación y de gracia. Pero también, por nuestra parte, se necesitan respuestas. Convertíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que Jesús pedía y eso es lo que se nos pide aún. Ser cristianos, pues, debe significar que en este mundo de miserias, el Evangelio, como buena noticia para los que sufren, está en acción. Si analizamos a fondo este sumario, podremos darnos cuenta de su importancia. El redactor lo pone al principio de todo de la predicación de Galilea, porque está convencido de que cuando Jesús comienza a predicar, ha llegado el tiempo nuevo, tanto tiempo esperado por el pueblo de Israel. Y el tiempo es nuevo, porque Jesús trae buenas noticias de parte de Dios, lo que se centra en ese concepto abarcante del reino o reinado de Dios. Jesús quiere decir que es Dios quien toma las riendas de esta historia, y ya no deben ser los hombres soberanos y reyes quienes han de imponer a otros sus caprichos y sus leyes. Dios entrega salvación y liberación por medio del profeta de Galilea. Hacía mucho tiempo que no se oía una voz profética en Israel, porque los soberanos de turno lo habían impedido. La soberanía de Dios también implicaba que se oyera una voz profética para interpretar la historia de las miserias humanas de otra forma y de otra manera. ¿Qué se pide a cambio de este tiempo nuevo? Conversión, que no es simplemente hacer penitencia. Si traducimos de esa manera el verbo que está a la base del texto, le habremos quitado su sentido primero y principal: cambiar de rumbo, de camino, de horizonte, de mentalidad. Convertirse no es vestirse de saco y de ceniza. En Marcos, en el Evangelio, en la predicación de Jesús, significa precisamente tomar una actitud nueva, una mentalidad creadora, y es el segundo término el que mejor lo define, unido a la conversión por un kai y explicativo. Creer en el Evangelio. Creer es confiar en las buenas noticias que vienen de parte de Dios. Esa es la conversión primera y fundamental. Sin eso, no hay conversión, aunque nos vistamos de saco y ceniza. La segunda parte del texto evangélico de hoy describe la llamada a ser discípulos, versículos 16 al 20, y también pone de manifiesto varias cosas. El Evangelio siempre ha contado con testigos que desde el principio forman una comunidad.
El anuncio del Evangelio provoca decisiones personales, creando comunidad y fraternidad. Jesús no es un solitario que anuncia ideas extrañas, sino alguien que llega al corazón de los hombres, hasta el punto de dejar su modo de vivir por la causa del reino. Los que le siguen sentirán con él una experiencia nueva de vida para anunciarla a los otros. Os haré pescadores de hombres. No se trata simplemente de un rabí que tiene discípulos para que aprendan, sino que todo eso lo debe invertir en los demás. Jesús se impone en su llamada, pero dejando libertad. El sígueme de Jesús, de su evangelio, es una palabra creadora, no es una doctrina, no son ideas, sino que provoca un estilo de vida. Esta primera llamada de los discípulos, aunque conocidos, no debe interpretarse como el relato histórico de lo que sucedió realmente, aunque en cierta forma lo es, sino que pretende ser el apoyo directo de la reacción al anuncio de las buenas noticias del Evangelio, predicado por Jesús en Galilea. Reflexión de Fray Miguel Burgos Núñez. Orden de Predicadores, Dominicos. Página web, Dominicos. Dios Todopoderoso y Eterno, que eliges a los débiles para confundir a los fuertes de este mundo, concédenos a cuantos celebramos el triunfo de tus mártires, imitar la fuerza de su fe, que llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Cristo y nuestra vida sea un esfuerzo continuo por unirnos cada vez más a ti. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén.